relacionado con eso, ¿cuántas décadas o siglos o milenios le atribuye usted a la posibilidad de cambio del hecho de que la religión católica priva a las mujeres del sacramento del orden y a los ordenados del sacramento del matrimonio? Que de pronto todo eso tiene que ver con el paternalismo. Ciertamente tiene que ver con el entorno patriarcal en el que, bueno, las religiones del libro, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islam, se enmarcan en un contexto patriarcal y de alguna manera sí lo alimentan. Yo sí creo que lo alimentan, pero no lo gestan. O sea, yo creo que primero es el entorno cultural, y en el entorno cultural se elaboran los constructos religiosos que sirven para fundamentar, dar sentido y mantener las organizaciones sociales. Evidentemente, de pronto no hubo el momento de haber dicho, se me quedó en el tintero, son 30.000 años, calculan, por ejemplo, Mariha Gimbautas, que es la que ha estudiado a las diosas gestantes, las diosas grávidas del Paleolítico. Se calcula como unos 30.000 años de este predominio matriarcal. No quiere decir que ellas ejercieran el poder a manera de las amazonas, estas figuras un tanto míticas de las amazonas, sino porque la realidad es interpretada desde el horizonte de comprensión de la vida, de la fecundidad y de la maternidad. Y casi puedo decir que son bastante menos de los 7.000 años que menciona, sí, 7 milenios. Yo creo que es menos, porque el monoteísmo, antes del monoteísmo de la tradición judía, hay el predominio del dios uránico en los panteones griego, egipcio, babilónico, pero el monoteísmo se calcula que no es antes del año 1000 antes de Cristo, o sea, estaríamos hablando de 3 milenios de monoteísmo. El tema de la ordenación de las mujeres es algo es un asunto al que le he dedicado harto trabajo, harta investigación, porque soy profesora de una cátedra que se llama Ministerios, o sea, los ministerios eclesiales, tiene que ver con la ordenación de los llamados sacerdotes, que hoy día preferimos hablar de ellos como de ministros ordenados, y lo he hecho en la línea de liderazgo y servicio, y es la investigación que estamos haciendo en este momento en la maestría de estudios de derecho religioso, una de las líneas de investigación a que yo estoy coordinando. Evidentemente, en las primeras comunidades de creyentes, en la fe cristiana, en las primeras iglesias, que se llaman las iglesias apostólicas, las mujeres desempeñaron un papel protagónico. El Nuevo Testamento, el mismo Pablo, que ha sido acusado de misoginia, era un hombre de su tiempo y no podía pensar de otra manera. Reconoce, agradece y alaba el papel de muchas mujeres y lo dice con nombre propio. Fede, Tabita, se me acaban de olvidar el chorro de los nombres, pero me lo suelo saber. Las valora. Ahora bien, las mujeres debieron llevar la palabra y ejercer funciones de liderazgo y servicio que se suspendieron a raíz de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, o de cuando el Imperio Romano convirtió el cristianismo en la religión oficial. En ese contexto, las mujeres
se vieron obligadas a callar. No se nos olvide que en el contexto patriarcal del saber hay una línea divisoria entre lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino, la palabra y el silencio. Entonces las mujeres debieron callar y permanecer en el ámbito de lo doméstico, mientras la religión se exteriorizaba, se expresaba en el ámbito de lo público, de las basílicas. Y yo creo que a partir de eso se va haciendo cada vez más a un lado. Que esto pueda cambiar, yo creo que puede cambiar y tiene que cambiar, y que seguramente vaya de la mano de la otra línea que usted menciona, y también es una medida, el celibato eclesiástico es una disposición de derecho canónico establecida en la Reforma Gregoriana del año 1048, 1044 tal vez, por el Papa Gregorio, al establecer con una razón eminentemente práctica, ¿sí? Que es dentro del sistema feudal, en que los obispos eran señores feudales y por lo tanto tenían los beneficios que producía el sistema feudal. De un tiempo para acá, Latinoamérica posee una característica y es la devoción a la Virgen María. Colombia, el domingo pasado, pues precisamente se coronó a la Virgen como reina que es, y dentro de poco se celebrará el 13 de mayo como el día principal de la Virgen María. He visto o he notado que hay mucho más devoción por la Virgen María que por el mismo Dios o por el mismo Jesús. Ese caso lo podemos ver perfectamente en la iglesia en Chiquinquirá, donde el centro de la iglesia es la Virgen y Jesús está detrás, Jesús crucificado está detrás de la Virgen. La pregunta va a Colombia en particular, o en Latinoamérica, por ejemplo, también lo vemos, está volviendo o está reivindicando nuevamente esos tiempos de devoción a una diosa. Es decir, en este caso sería la Virgen María, porque he notado que el catolicismo ya se ha convertido ya no es un monoteísmo, sino es politeísmo. Ya se adora a San Antonio, a San Francisco de Asís, a la Arcángel San Gabriel, a diferentes santos, pero la Virgen está cada vez tomando más y más fuerza. Entonces la Virgen como tal se puede posicionar como una nueva diosa, volver a los tiempos de una diosa. No le puedo decir, no lo puedo decir de esa manera, como usted concluye su pregunta, pero en realidad yo creo que esa devoción, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y esa multitud de imágenes femeninas, casi pudiéramos seguir a toda esta línea de mis Venus paleolíticas y mis damas ibéricas y las diosas que fui recogiendo y que espero seguir recogiendo, podríamos agregar todas las advocaciones de la Virgen María. Yo creo que allá en el fondo de nuestros inconscientes colectivos no se ha superado ese estadio primigenio cuando se expresaba la experiencia de la trascendencia en figuras, en representaciones femeninas. En ese sentido, yo creo que la figura de Nuestra Señora la Virgen María estaría prestando o está representando. Por eso inclusive se llega hasta idolizarla y hemos tenido, pues, se ha tenido mucho cuidado en que no le haga la competencia al Dios mismo y a Cristo. Pero yo creo que está reflejando ese sentimiento muy primitivo de nosotros, allá en el fondo de nuestros inconscientes, que es el culto por lo materno, por lo femenino, por la madre.